quédate a trabajar acá, te voy a dar tu oficina. Llamó a Marquina, que era un coronel secretario. Oye, Marquina, dale tu oficina. ¿Pero por qué? No, dale su oficina, que era un rinconcito ahí. Y dale el escritorio, la silla que tienes. Y llama a la gente que tú quieras formar ese grupo que yo te escuché una vez que querías crear un grupo de inteligencia. Créalo ahora, Pepe. Sí. Entonces me dio una oficina que era una mesa, un sillón, una máquina de escribir, era todo. Pues. Y llamé a un grupo, a Forfay, a Félix Castro, que estaba trabajando con 2 alfereces y un suboficial. Estaban tratando de perseguir o encontrar a un terrorista para seguirlo. Y viene a trabajar conmigo, y le digo, ¿vas a trabajar conmigo, Ford? Le digo, porque hemos trabajado en Ayacucho. Y está en nuestros estudios Benedicto Jiménez, el coronel Benedicto Jiménez, jefe del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, que no necesita presentación. Exitosa. Benedicto, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Nicolás, y nuevamente es un honor estar ante ti y escuchar esas palabras que son elogiosas, ¿no? Y tú conoces muy bien el fenómeno, porque yo recuerdo que cuando eras periodista ibas a la DINCOTE y recogías de primera fuente los hechos y los resultados. No me dejaban entrar. No te dejaban entrar. Una vez me he disfrazado de abogado. Sí, exactamente. Una vez que habían capturado a Morote, yo me he disfrazado de abogado para poder entrar. Habían varios periodistas que siempre iban y a veces no los dejaban porque querían la primicia, ¿no? Claro. Y nosotros estábamos operación tras operación, no podíamos soltar mucha información, por eso utilizaban disfraces como tú lo dices. Y a la final le obtenían la información, por eso te digo, tú has bebido de primera fuente esos hechos y los acontecimientos, ¿no? Claro, a mí lo que me... O sea, yo creo que es un recuerdo que tú tienes, Benedicto, porque tú prácticamente entregaste tu vida, ¿no? Uno iba a las 7 de la mañana y Benedicto estaba, uno iba a las 3 de la tarde y Benedicto estaba, uno iba a las 2 de la mañana y Benedicto estaba. Ustedes vivían ahí. Es que los senderistas habían estudiado a la policía, ¿no? Ellos sabían de que el policía llega a las 8 de la mañana, a la 1 se va, regresa a las 3, hasta las 5 y ahí hasta el día siguiente y los sábados y domingos de franco, ¿no? Entonces ellos esas horas las utilizaban para salir, hacer sus contactos más importantes. Entonces nosotros teníamos que, como dice, voltear el pastel y trabajarle a su mismo ritmo de ellos. Entonces nosotros trabajamos sábado, domingo, feriados. Y no podíamos darnos el lujo de ir a almorzar a la casa porque le dabas oportunidad que te arreglen, ¿no? O sea, teníamos que quitar esas oportunidades. Exitosa. Entonces salías a las 5 de la mañana, porque no podías salir tampoco con la esposa y los hijos porque ya hubo eliminación de, creo que un comandante en Arequipa salía con sus hijos, lo mataron, claro, incluso. Entonces, uno no quiere que se lleven esa impresión. ¿Sabe lo que es un niño que vea que a su padre lo matan? Entonces uno salía a las 5 de la mañana, regresaba a las 11 de la noche, volvía a salir a las 5 de la mañana y no tenías una vida normal, ¿no? Tú bien lo dices, ¿no? La familia no podías disfrutar de la familia. Y era por los momentos que estábamos viviendo muy difíciles. Bueno, ya todo eso ya pasó. Alguien dijo, ahora podemos disfrutar de cierta paz. Claro, no es tenemos un desborde de la delincuencia, pero no vivimos esos momentos. Terribles. Terribles. Terribles que no habría que olvidar, porque yo he estado tratando de llamar la atención sobre cómo el fenómeno era desconocido y cómo fue un proceso donde participó mucha gente, Benedicto. Sí, otras veces hemos de gente que ahora está en el anonimato, pero que cumplió un papel fundamental en este proceso, ¿no? El Negro Palacio, por ejemplo. Claro. ¿No? Hubieron muchas detectives, que yo le llamo gigantes, que uno se sube a los hombros de ellos para ver un poco más lejos, donde uno aprendimos a trabajar, por ejemplo, así como don Javier Palacios Ortiz, está también Limo Urmeneta, Mato Teacher, Gastelú Wells,
O sea, ellos nos enseñaron a trabajar. Uber Sánchez, analistas, y había un moreno Lázaro, que era con su cigarrillo y él un analista de primera. Exitosa. Entonces aprendimos de ellos. El GEIN es la síntesis de todo este aprendizaje y todas estas lecciones aprendidas. ¿No? O sea, el GEIN aparece el 5 de marzo de 90, pero tenía como cimientos todo este cúmulo de experiencias de grandes detectives que hoy ahora ya no están en este mundo, pero uno lo recuerda con cariño siempre. Yo recuerdo bien a Mato Teacher, por ejemplo, que ya falleció, un comandante, era gritón, un buen jefe, amigo, ¿no? Nos enseñó a trabajar. O sea, cuando uno lo recuerda a ellos también merecen ser reconocidos. Ellos también merecen, porque hoy día, además de los 31 años, es el Día de los Defensores de la Democracia, que involucra también al GEIN, a las Fuerzas Armadas, a los comités de autodefensa, a los muertos y heridos. Claro, porque a mí, te soy sincero, yo creo que ustedes reciben siempre el homenaje que merecen, pero yo creo que somos ingratos con la gente, sobre todo del ejército, sí, claro, que se fajó con Sendero Luminoso y que hizo su propio proceso de aprendizaje, que lograron algo extraordinario. Yo eso también lo viví como reportero. Yo vi todo el proceso donde las Fuerzas Armadas estaban aisladas de la sociedad y eran vistas con hostilidad o con miedo, a unas Fuerzas Armadas que estaban conectadas con la sociedad, ¿no es cierto? Con las comunidades, que eran aliadas de las comunidades. Eso fue un logro, eso fue un factor determinante para el aislamiento y la derrota de Sendero Luminoso acá en el campo, ¿no? Claro, acá comulgaron muchas mentes y corazones, que yo siempre digo, no solamente de la policía, ejército, comité de autodefensa incluso, ¿no? Muchos quedaron heridos, muertos, y ellos también son parte del reconocimiento de hoy día. Incluso esta ley 306-55 del 2017 dice: todas las instituciones deberán homenajear, conmemorar el Día de los Defensores de la Democracia. O sea, me supongo que a nivel del Ministerio de Educación tienen un programa para que los estudiantes hoy día recuerden y homenajeen a los defensores de la democracia, pero no creo que exista. Ahora, Benedicto, esto fue, tú lo has señalado en múltiples oportunidades, un proceso de aprendizaje, de entender y de conocer y de descubrir qué fenómeno extraño era este encabezado por Abimael Guzmán. Y yo me acuerdo que es algo insólito, ¿no? Yo te he visto a ti y a otros oficiales desde muy jóvenes leyendo Mao Zedong, leyendo, o sea, ¿de qué están hablando estos, no? O sea, tratando de entender el pensamiento de esta gente, ¿no? ¿Cómo funcionaban sus cabezas? Llegaban agentes, digamos, nuevos a trabajar a la DINCOTE. Uno lo primero le decía: ¿usted ha leído a Mao Zedong? ¿Ha leído a Lenin? ¿Ha leído a Marx? No, ya vaya usted a la academia. Habíamos creado una pequeña academia muy funcional de 1 mes, 2 meses. Vaya a la academia, y en la academia se le enseñaba Carlos Marx. O sea, marxismo, leninismo, maoísmo. Sí, o sea, porque cuando caían los senderistas había que hablar su mismo idioma de ellos, ¿no? Y para eso había que entender qué cosa es la revolución democrática, qué es el pensamiento Gonzalo, cosas así, qué es la revolución que hizo Lenin, ¿no? Que es una especie de insurrección para entender a Mao Zedong, el camino de cercar las ciudades del campo. Entonces, si no sabían ese idioma, ese lenguaje, a la academia. Igual, ¿no? Si fracasaban en las vigilancias, por ejemplo, a la academia a aprender disfraces y cubiertas. Y ojo, cuando se hablan de estos héroes anónimos, yo recuerdo que una vez fuimos a buscar algún actor, a La Cabañita, creo que era, ¿no? Y hablamos con ese actor, le dijimos: ¿usted podría colaborar en caracterizar, en disfrazar a los agentes? No, dijo al comienzo, pero va a contribuir usted en la lucha, en la pacificación. Bueno, ya yo lo voy a hacer, no voy a cobrar nada. 2 actores se ofrecieron de La Cabañita. De La Cabaña, claro. A enseñar caracterización y disfraces y cubiertas a nuestros agentes. Fíjate, esos son héroes anónimos.
muchos contribuyeron y nunca se supo quiénes eran. Porque ellos dijeron, no, no mencionen mi nombre, yo voy a colaborar, y enseñaron disfraces, cubiertas, caracterizaciones. Así es. Pero eso es que es una historia fantástica esa, ¿no? O sea, porque era, por un lado, un aprendizaje, digamos, intelectual, académico, en qué consiste el pensamiento de esta gente, pero por otro lado, el desarrollar, es decir, era un enemigo invisible, ¿no? Atacaba, desaparecía, no sabías quiénes eran sus dirigentes, no sabías, o sea, sabías quién era Abimael Guzmán, ¿no es cierto? Y algunas familias, sí. Yo me acuerdo haber hecho reportajes sobre las familias notables de los senderistas en Ayacucho, ¿no es cierto? Los Borote, los Casanova, ¿no? Pero... En la década de los 80, la DINCOTE trabajó muy bien con los deltas operativos. Yo también fui parte de los deltas, ¿no? Pero se agarraran destacamentos armados. Se destruyó muchos destacamentos, pero no se golpeaba la cabeza. A excepción de Omar Morote, que cayó por un soplo, ¿no? Claro, me acuerdo. Ahí atrás del Palacio de Justicia. Atrás del Palacio, ya había estado en reunión con Guzmán, ya se retiraban ellos, y habían él con 2 mujeres más, ¿no? Margot Liendo Gil, creo que era una de ellas, claro, que era más importante que Morote, y era el mando político del Comité Regional Norte. Entonces se le ocurrieron quedarse en Lima para atender por socorro popular una dolencia que tenía una de ellas. Y entonces había una parejita, Mujica, creo que era Wilfredo Mujica, claro, sí. Claro, su hermano iba con su pareja a ese cuarto, y un día quiso ingresar, apareció un rostro desconocido y se retiró, y le comenta a Wilfredo Mujica, le dice: ¿quién está en el departamento? Cállate, le dice, porque hay un hombre importante ahí que tiene una recompensa muy grande. Y la chica escucha y llama a la DINCOTE y le dice: yo quiero ganarme la recompensa, yo sé dónde. Yo sé quién es la chica. Sí. No lo voy a decir. Llama a la DINCOTE. Qué increíble historia. Increíble, ¿no? Yo me acuerdo porque ahí estaba, yo le decía a Sérpico, por fastidiar, Miranda Cero. Miranda Cero, claro. ¿No? Y no te voy a contar cómo, Benedicto, pero yo me metí al escondite después, ¿no? Cuando terminó el operativo, nosotros también tuvimos que hacer nuestro aprendizaje como periodistas, o sea, cómo hacer para capturar la información. Pero después eso fue, los medios decían... O sea, era Morote, claro, era un tipo... O sea, yo había escrito sobre Morote para la revista así de César Hildebrand, ¿no? Los medios decían: cayó el número 2 de Sendero, decía. Claro. Pero la más importante era la mujer, la Margot Liendo Gil, que cayó con él. O sea, no se conocía muy bien cómo era la estructura partidaria de Sendero. Ya después, cuando empezamos a trabajar, ya comenzamos a profundizar un poco más en eso, lo que llaman ellos el partido, con la caída de la Casa de Monterrico el 1 de junio 90, que fue muy importante, fue el punto de comienzo, porque ahí se encontraron la lista de los responsables de los aparatos centrales. Estaba Yovanca Pardavé, Arana Franco, en una lista estaban. Ahí empezó... Gente impensable, además, ¿no? Ex monjas, o sea, claro, gente que no venía, digamos, de los sectores populares ni siquiera de los intelectuales provincianos marginados, claro, sino, ¿no? Porque eso es un fenómeno también, o sea, cómo Abimael Guzmán logra en Ayacucho reclutar a toda una corriente de intelectuales, académicos, profesores universitarios, que era gente culta, que era gente informada, pero que tenían una especie de resentimiento porque la sociedad no les daba espacio, ¿no? Sí, principalmente las mujeres, porque había un fenómeno, la mujer peruana en la sociedad peruana siempre ha estado marginada. Entonces el maoísmo le da una importancia muy gravitante. Mao Zedong le dio a la igualdad el hombre, la mujer china, acá también igual, o sea... Guzmán le daba la importancia de vida a la mujer y aparecieron mandos políticos que eran mujeres. Yo recuerdo una de ellas, Fiorella Montaño Freire, sí, Fiorella Montaño. Disparaba la cabeza, daba del Tibo de Gracia, y los demás la obedecían y la escuchaban.
O sea, habían ese tipo de mujeres en Sendero que eran criminales, o sea, y porque se daba el fenómeno que la mujer cuando se compromete en una causa lo hace con pasión, pues, ¿no? Eran más disciplinadas, más apasionadas, más cumplidoras, por eso que asumían cargos importantes en Sendero. Tú debes acordarte de Carlota Tello Cuti, por ejemplo. Carlota Tello Cuti era mando principal de una fuerza de avanzada en Guanta, una mujer que cuando te miraba parecían sus ojos puñales, querían matarte, ¿no? Carlota Tello Cuti. Tenemos que ir a la pausa, Benedicto. Sí. Te vamos a tener secuestrado acá un rato, porque realmente yo creo que es importante lo que tú tienes que decir y la experiencia que yo creo que no hay que olvidar, de la cual uno nunca deja de aprender. Vamos a la pausa, regresamos con Benedicto Jiménez. Está en nuestros estudios el coronel Benedicto Jiménez, ex jefe del Grupo Especial de Inteligencia, que fue la herramienta decisiva para la desarticulación de Sendero Luminoso y la captura de la cúpula. Y estábamos en el corte tratando de recordar, o sea, para mí, ¿no? Tú has sido parte de esa historia, pero para mí, ¿cómo surge el GEIN? Porque hay mucha gente, tú dices, hay un montón de héroes anónimos acá, desde gente desde fuera Sí, que participó, claro. aportó información, hasta policías en los que se llamaban en la DINCOTE los grupos Delta. Yo me acuerdo de Beteta, ¿no es cierto? Me acuerdo de los locos, estos abogados que por ahí andan todavía, ¿no? Félix Murazo, Elías Cuenca. ¿no? El Clodomiro, negro Elías, como le decían. Clodomiro Díaz. Clodomiro Díaz Marín, ¿no? Pero, ¿qué papel cumplió el general Reyes Roca en todo esto? Mira, todas las cosas nacen de una contradicción, ¿no? Los seres humanos somos muy complejos. Yo había regresado a la DINCOTE con Marco Miyachiro después de seguir el curso de superior, que le llaman, de la escuela superior, que era integrado. El 89, me acuerdo bien. Regresamos, yo me hice cargo del Delta 8 que había creado y cayeron uno del MRTA. Entonces, los jefes de aquel entonces ya fallecidos, que en Dios estén, me dijeron, vale un parte. Y yo le digo, pero parte si está visto, hay armas, todo. No, dale un parte, ¿no? No, le digo, porque estos mañana más tarde salen y nos van a matar a usted y a mí, le digo. Entonces dale al capitán para que haga. Entonces al día siguiente yo estaba cambiado ya de la DINCOTE. Te sacaron, ¿no es cierto? Eso es real, ¿no? Por no ser necesarios sus servicios. Entonces yo me Porque voy... eras rebelde, Benedicto. Exitosa. Te disparabas por tu lado también, Pues, hacías cosas que no reportabas, ¿no es cierto? No, en algo sí tienes razón, pero es así como se consiguen las cosas, ¿no? Entonces yo me voy a despedir de Reyes Roca, que estaba como director de la Policía Técnica. Estaba en la Divincri, ahora Divincri, en Sí, el claro, segundo, cuarto piso, creo. Sí, he estado en eso. Me Me acuerdo, dice- Reyes Roca echándose gotas, Sí. todo el día echándose gotas a los ojos. Dice que me cambie a provincia, que dime a Piura, que hace un buen clima, todavía he estado en el sur trabajando. Me dice, yo sé por qué te han sacado ya. Quédate a trabajar acá, te voy a dar tu oficina. Llamó a Marquina, que era un coronel secretario. Oye, Marquina, dale tu oficina. ¿Pero por qué? No, dale su oficina, que era un rinconcito ahí. Y dale el escritorio, la silla que tienes. Y llama a la gente que tú quieras formar ese grupo que yo te escuché una vez que querías crear un grupo de inteligencia. Créalo ahora, Pepe, dice. Sí. Entonces me dio una oficina que era una mesa, un sillón, una máquina de escribir, era todo, pues. Y llamé a un grupo, a Forfay, a Félix Castro, que estaba trabajando con 2 alfereces y un suboficial. Estaban tratando de perseguir o encontrar a un terrorista para seguirlo. Y viene a trabajar conmigo, y le digo, ¿vas a trabajar conmigo, Ford? Le digo, porque hemos trabajado en Ayacucho. No, me dice, yo estoy ya con mi grupo, no quería venir. Yo sé lo que pasaba. Sí. Porque yo conocí un montón de gente. Decían, ese Benedicto está loco, no duerme. No se puede trabajar con eso. No hay Claro. sábado, no hay domingo, no hay... Entonces, Esa era la leyenda. a la final O sea, chambeabas como Benedicto, estaba frito porque... lo convencí y comenzamos a trabajar. Y comenzamos saqué un teléfono que yo tenía guardado del año 85. Exitosa.
de una señora, una madre que había mandado una carta a la DINCOTE donde se quejaba o daba a conocer una camarada Isa, me acuerdo bien, que ella había estado presa, detenida y se había paseado, como dice, ¿no? Y ese teléfono empezamos a chuponearlo, pues, ¿no? Había un sistema un poco antiguo, en aquel entonces eran unos cangrejitos que se colocaban Claro. en las líneas y comenzó a brotar la información. Y así fue como después de 3 meses ya llegaban otros también a integrar el GEIN. Era un poco complicado conseguir agentes para el GEIN porque yo iba a los deltas y veía quienes destacaban y le decía, oye, ¿quieres montarte en el caballo de la historia o no? No, ustedes trabajan mucho, decía, trabajan sábado, domingo, feriado, yo necesito mi fin de semana. Sí. No querían ser parte de GEIN, pero como ya dimos resultado el 1 de junio 90, entonces ya comenzaron a llegar ya otros, porque ya veían que estábamos encaminados. Esa operación Monterrico nos dio cierta solvencia y tranquilidad, porque antes de eso nos llamaban narcotraficantes, sicarios, cazafantasmas. O sea, Pero esa captura, ahora, ¿por qué falló esa operación? Porque se llegó tarde, ¿no es cierto? Llegabas que un día antes y los agarrabas a todos. y en la casa de En la de Monterrico, esta. Monterrico. Claro. Nosotros no pensábamos lo que íbamos a encontrar en esa casa. Una vez se siguió a este camarada Marcos y llegó a esa casa y pensamos que era el jardinero o el guardián, pues, ¿no? Porque esta urbanización viven militares, ¿no? Urbanización Mariscal Castilla. Claro. Nunca le dimos importancia, sino que cuando ya se golpeó varias casas, dijimos, ya vayan a golpear también esa casa de Monterrico, y encontraron una sorpresa que era la casa donde funcionaba el Departamento de Apoyo Organizativo, donde estaba Elvia Nila Sanabria Pacheco, estaba el camarada Marcos, y había una cojita que la pegaba de empleada, pero que también era hija de la guerra, le llamaban, porque nadie sabía quiénes eran sus padres y la nora la había criado de pequeña. María, creo que le decían. Entonces nos dimos con la sorpresa de que esa casa era la segunda en importancia y la otra estaba en Buenavista, a 5 minutos Buenavista, nada más. claro, ahí nomás. Esa casa fue importante porque encontramos la lista de los responsables. Pero ahí en Buenavista Buenavista te decías, llegaban ¿qué? 2 días antes y encontraban a todo el comité central, porque ahí es donde se graba el famoso video ese de... No, en Monterrico se graba el video. En Monterrico es que graban el video, ¿no? El Sorba el griego. Sí, ahí llegaba Guzmán, pues. Ahí se llevaba a cabo los eventos, se llevó a cabo el primer congreso, todo. Y llegaban todos los dirigentes y salían a bailar ya como despedida, ¿no? Pero estaban por primera vez los rostros de todos, ¿no? Un error que cometieron eso. Pero es que nosotros no sabíamos, esos videos los guardaba Guzmán en un lugar X. Cuando se movió el gallinero, comenzaron a fugarse, movieron también los videos y las joyas, una joya histórica que tenía, y la llevaron a una casa de Balconcillo. Cuando llegamos encontramos 4 cajas y ahí estaban los videos sobre el griego. Y ahí están, y él seguramente los mandaba a pedir cuando quería ver. Pero es una historia maravillosa, ¿no? Un video de una gente bailando terminó siendo la clave para identificar quiénes eran. Todos los que estaban ahí bailando eran los dirigentes. Eso fue el comienzo del fin, porque ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, aparecía Victoria Trujillo Aburto. Ahí aparecía bailando y había pasado a la cárcel como integrante de una escuela popular. La habían encontrado así. Y era de la cúpula. Y era del Metropolitano. Aparecía también Hugo Deodato Juárez Cruzá, que ya había pasado a la cárcel. Estaba como número 4. O sea, se filmaban de acuerdo a la jerarquía. Y nos dimos cuenta pues, que aparecían gente que ya había estado presa, habían salido o no se les conocía, pues, ¿no? Ahí estaba Artemio, por ejemplo, también, el rostro de Artemio. Pero nunca encontramos el rostro del camarada José del Guayaga. De Quispe Palomino. Entonces, cuando se le preguntó a la Elena Iparraguirre por qué no aparecía Quispe Palomino en el Comité Central,
ella dijo de que no tenía la capacitación ideológica política para ser un miembro del Comité Central. Fíjate, en ese entonces... Nunca lo consideraron un cuadro político, ¿no es cierto? Era un cuadro más bien militar, ¿no? Militar. Ahora... ellos le llaman mercenarios. Claro. Pero una vez que ustedes con esa información, o sea, ya estaban al borde hasta que llega toda esta historia extraordinaria donde hay una bailarina, ¿no es cierto?, que usa el nombre de la tía para alquilar, ¿no es cierto?, un local. Sí. Y ahí es que se arma toda esta historia. Hemos ido paso a paso, o sea, operación tras operación. No fue fácil, después de 3 años, 11 operaciones hemos llevado a cabo. Cada operación caían dirigentes y cuadros importantes. Eso nos daba una idea más o menos hacia dónde estábamos avanzando. Habían fracasos, también se nos iban los objetivos, pero avanzábamos hasta que llegamos a la 12 Operación Victoria y cayó Guzmán. Pero previamente se habían agarrado a los dirigentes principales, a Yovanca Pardavé Trujillo, Tito Valle Travesaño, a Deodato Hugo Juárez Cruzá, Elvia Anila Sanabria Pacheco, eran dirigentes. O sea, como 9 dirigentes y cuadros importantes y cae Guzmán. O sea, a Dios gracias, porque yo siempre los doy a 12, te soy honesto, me persino y digo gracias Dios mío por haberme dado esta gran oportunidad de haber participado en esta gran hazaña. Porque ahí comenzaron a bajar las estadísticas de muertes y heridos, pues, ¿no? Porque todos los días habían muertos. No como ahora, pero sí todos los días. Por eso yo siempre digo... Era tremendo, porque además estaban... O sea, pero era una señal, Benedicto, de desesperación, ¿no es cierto? Porque ahí hubo una conjunción, o sea, estaban arrinconados en el campo y empezaron a pegar en la ciudad. Los bombazos, los ataques, o sea, era como... No sé si me equivoco, pero como una especie de desesperación de dar un mensaje a sus propios militantes que seguían vivos, de que eran importantes, ¿no? Bueno, mira, Guzmán cometió un error estratégico también, porque te acuerdas del cierre del Congreso del 5 de abril del 92, ¿no? Para Sendero eso fue un día jubiloso, porque el cierre del Congreso era cerrar la ventana de la democracia y para ellos le lavaba un poco la cara de terrorismo a insurgencia, porque nuestra Constitución faculta, cuando hay un gobierno de facto, a la insurgencia. El derecho a la insurgencia que reconocía la Constitución. Bueno, entonces, la reconoce ahora también, ¿no? Pero comenzaron a acelerar las acciones con coche bombas. Pues como decían ellos, el 2002 capturamos el poder, ahora vamos a acelerarlo. Y comenzaron a acelerar y comenzaron a cometer errores, como Tarata, por ejemplo. Ese es un error que cometieron ellos porque el objetivo era otro. El objetivo era el banco de crédito. Entonces el año explota la... Claro, la frecuencia latina también, que le colocaron un coche bomba. Entonces, tal es así que estos atentados también en la DINCOTE desesperaban, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un coronel, nos decía, oye, pues, resultado, pues, hermano, mira, ve, Tarata, el 16 de julio. Resultado, pues. Entonces querían, ya, captura. Nos decían, no, paciencia. Nosotros tratamos ya en la Casa de los Sauces, en junio llegamos ahí. Paciencia, ya va a caer. No creían, ¿no? Hasta que se dio la captura. Entonces... fue un día jubiloso. ¿Te acuerdas tú que la gente, no me voy a acordar. La gente salió a las calles a reír, a saltar? Fue alegría, ¿no? Porque lo importante que se demostró con esta captura es que se puede combatir el terrorismo en el marco de la ley. En el marco de la ley. Que eso es lo... O sea, yo ahora no sé si lograste escucharlo porque estabas entrando, Benedicto, pero yo decía, la gran lección, o sea, yo creo que hoy día nosotros tenemos que agradecerle a ti y a toda la gente que hizo posible la derrota de Sendero Luminoso y el terrorismo, pero también hay que aprender de la lección que ustedes nos dieron, que el órgano más importante es el cerebro y no el hígado. Sí, claro, en el marco de la ley. Ahora estamos viviendo una asonada delictiva incontrolable.
hay 22 bandas de venezolanos que realizan 25 actividades criminales. 22. ¿Que no se puede combatir eso? Si se pudo combatir el terrorismo, ¿por qué no se puede combatir? Se puede aplicar la misma inteligencia operativa policial y comenzar con nosotros decíamos, si tú quieres escalar la montaña y llegar a la cumbre, primero empieza a escalar. Pues. ¿Cuántas prostitutas venezolanas hay en el centro de Lima? Comienzo a hacer una radiografía de cada una de ellas. Y vas a ver ahí motos que llegan, motos que salen. Esos son los cafichos. Comienzas a seguir a los cafichos y vas amarrando las redes, y golpeas arriba. Y llegas al dueño del negocio. Así es. ¿No? Es igual como en el robo de los celulares. O sea, no solo pegarle. Yo recuerdo que alguna vez me contaban que habían descubierto a alguien que había participado en un acto espantoso y podían capturarlo y decidían no capturarlo, porque lo que querían es que lo lleve, seguirlo. O sea, lo que te provocaba el hígado en ese momento es caerle encima y reventarlo a golpe y meterlo preso, o cosas peores. Pero lo que hacías era seguirlo para que te lleve a su jefe, al que estaba tomando las decisiones, ¿no? En inteligencia se trabaja así, te puedes dar el lujo de dejar las ramas y cortar el tronco. O sea. Para eso se trabaja a veces 2, 3 meses. En 3 meses puede dar el resultado. ¿Qué se requiere? 50 agentes bien entrenados, imbuidos de la inteligencia policial operativa. 50. Una estructura dinámica, moderna, tecnificada, estrategia y liderazgo. No, además, tú te das cuenta, el otro día estuvo Carlos Morán acá. Sí. Y a mí lo que me parece increíble es cómo esa experiencia enriqueció a gente como Morán, porque lo que hizo Morán después en la lucha contra el narcotráfico, en la inauguración de la lucha contra el lavado de activos en el Perú, que era una cosa que no se había trabajado, ¿no? Exitosa. Incluso en la construcción de lo que fue el grupo Constelación, o sea, claro. es ese aprendizaje de ahí. Sí, de ahí, claro. Porque él también fue parte de esto, ¿no? Hay que explotar las lecciones aprendidas. El primer principio que nosotros utilizábamos fue primero investigar y luego detener. O sea, primero investigas, conoce cómo piensa, siente y actúa el enemigo. Y después lo capturas. Y cuando lo captures ya las pruebas ya están acumuladas. Ahora, en nuestro tiempo es al revés, ¿no? Primero te capturan y luego te investigan. Y de paso te mandan 3 años de prisión preventiva en salmuera. Te tienen ahí mientras te van a investigar. Es alucinante lo que sucede en nuestro país, ¿no? Por eso que se debe recuperar la capacidad investigativa de la policía en la investigación preliminar. Claro, ¿qué tienen. Claro, ¿qué es lo que no se entiende, por ejemplo? O sea, tú dices que el haberle quitado a la policía esa capacidad de habérsela transferido a la fiscalía, o por lo menos en los términos que se ha hecho, ha resultado perjudicial. ¿Eso es lo que tú crees? Sí, mira, el Código Procesal Penal es contradictorio, ¿no? Hay un artículo 4 del título preliminar, inciso 2, que dice: el Ministerio Público controla y supervisa o dirige jurídicamente las investigaciones que realiza la policía. Ese es lo que debe hacer el Ministerio Público. O sea, conducir y controlar jurídicamente. Pero esto se pasa. Quieren una investigación concreta, material, quieren ser investigadores. Y ahí vienen todos los problemas que están sucediendo en este momento. Entonces, deben aclarar y precisar bien la capacidad investigativa de la policía. Y solamente es colocando en ciertos artículos del Código Procesal Penal jurídicamente. Jurídicamente quiere decir, bueno, oriéntame para la copia de la prueba, pues, ¿no? Para no cometer errores. Pero la chamba de investigación que la sabe hacer son los policías. Y llega el fiscal y dice ya, usted va a hacer esto, usted va a hacer el otro, usted va a hacer el otro. Y el jefe se queda así, expectante. Lo que yo me pregunto, te juro, por lo menos una vez a la semana, Benedicto, es por qué no se puede con Quispe Palomino. O sea, la misma gente de Sendero lo despreciaba porque no era precisamente el más inteligente, era probablemente el más aguerrido, era, ¿no?, un tipo capaz de sobrevivir 3 días sin comer en medio de la selva, ya, lo que quieras. Pero, mira, es decir, si tú pones a la gente adecuada ahí, no dura 3 meses, pues Quispe Palomino, ¿no? En el mensaje del 28 de julio de la presidenta no hizo mención
nada sobre combatir y luchar contra el narcoterrorismo del BRAE. Se olvidaron, omitieron. No está en la agenda la lucha contra el narcoterrorismo del BRAE. O sea, no hay voluntad política. Por ahí se debe empezar, ¿no? Entonces, y tampoco hay un equipo verdaderamente adecuado para combatirlo. Además, tiene un suculenta recompensa, motivadora para cualquiera, ¿no? Yo no sé por qué no lo capturan a José en este momento. Él está afincado, está focalizado en una zona, pero debe tener apoyo logístico, apoyo financiero, que son los narcotraficantes. ¿Cuántas bandas de narcotraficantes hay ahí? ¿Cuántas mafias? Habrán pues unas 10. Tú capturas a uno, al jefe, o 2, 3, 4, 5, el 6 te pone en bandeja de plata la cabeza de José. Porque hay un matrimonio, hay un vínculo entre el narcotráfico y el terrorismo allá en el BRAE. O sea, ¿quién es el enemigo principal? El narcotráfico. Exitosa. Las mafias. Si tú combates eso, solito va a caer José, porque son las venas articulantes el narcotráfico. Ahora, ¿a ti no te provoca volver? Es decir, yo pienso sinceramente, cuando hablo no solo contigo, el otro día que hablaba con Morán, me he encontrado con varios de esa generación extraordinaria de gente que participó en todo este proceso y que tiene una experiencia, pues, Benedicto, que no podemos darnos el lujo de desperdiciar, que la necesitamos ahora, ¿no es cierto?, para enfrentar estas nuevas amenazas, por ejemplo, esto del Tren de Aragua y todas estas organizaciones. Ya están entrando los brasileños también, ¿eh? Sí, también. ¿No? El Comando Vermelho, eso que es tremendo, sí. ¿No? Entonces, los necesitamos. Claro. No sé en qué papel, pero yo creo que los necesitamos. Por lo menos estamos en la parte académica, ¿no? Tratando de formar las mentes de los jóvenes oficiales y sus oficiales, ¿no? En inteligencia, porque es poco complejo, porque el escenario está lleno de expertos, especialistas, analistas, y no hay cabida ya para que otro ingrese ahí. O sea, ya se han conocido ya. Mira, esos planes hermosos que hacen detrás de un escritorio, un sillón mullido, ¿quién no lo hacen? Analistas que ganan casi 25.000 soles, que con eso se pagarían 5 sueldos de policías, que no conocen la diferencia entre un arrebatador, un canillita, un pirañita, un marca, no saben, pero hacen planes hermosos, que nadie los conoce ni los cumplen, ¿no? O sea, no llaman a los expertos, a los especialistas para hacer estos planes, ¿no? Benedicto, tenemos que terminar por hoy. Te voy a contar un secreto. Exitosa. Creo que no se lo he contado nunca a nadie. A mí me llamaron para avisarme, me dijeron, Lucas, no duermas, ya está. Yo le digo, no jodas, ya está. Pero no se lo puedes decir a nadie. Yo le digo, ¿por qué me lo dices si soy periodista? Porque te lo has ganado, me dijeron. Porque tú has estado ahí. Te juro que no dormí porque se demoraron, ¿eh? Se demoraron, iba a ser una noche, fue la siguiente. Pero no sabes las horas que yo pasé esperando que el momento ocurriera sin poder contárselo a nadie. Sí, casi me he muerto, Benedicto. Lo que pasa es, mira, Nicolás, había un cierto temor de que a capturado Guzmán se lo quieran llevar al sí o al sin, como pasó con Jovanka y Tito Valle Travesaño, que nosotros nos negamos. Entonces se soltó, digamos, tómate un tiempo y avisa a los medios. Una vez que ya los medios conocieron, ya era una muralla, nadie podía llevárselo. Nadie podía llevárselo, claro. Y eso fue parte del plan, o sea, del plan... Y yo pensé que me estaban premiando, me estaban usando. Bueno. Benedicto, no sabes el gusto que me da hablar contigo y a través tuyo de transmitir. O sea, yo no sé, la gente más joven no vivió lo que vivimos los peruanos en esos días dolorosos, tremendos, ¿no? De sangre, de asesinatos, de coches bombas, de apagones. Yo he visto, Benedicto, en Huancavelica, así 30 torres de alta tensión, una tras otra derribadas, medio país sin luz. O sea, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Qué le dirías tú a la gente en este momento? En un minuto, ¿cómo resumirías tú si algo le pudieras decir a la gente?
Yo quisiera mandarle un mensaje a la población, a la sociedad peruana, de que no pierdan las esperanzas, ¿no? Hemos tenido momentos muy trágicos, difíciles, como la década del 80, 90, y pudimos ver la luz al final del túnel. Ahora estamos viviendo una inseguridad ciudadana también. Yo sé que preocupa porque todos los días hay muertos. Incluso yo en una entrevista pedí que el ministro y el comandante general den un paso al costado por vergüenza deportiva. Pero vamos a encontrar la luz del túnel y la vamos a encontrar a través de la policía. Si la policía pudieron combatir el terrorismo, ¿por qué no pueden ahora combatir estas bandas criminales? Yo creo que sí, que no pierdan la esperanza. La capacidad, el ingenio, la creatividad de los peruanos es muy grande, ¿no? Tenemos que terminar, Benedicto, y nunca serán suficientes. Nunca será suficiente la repetición de esta palabra que yo creo que todos los peruanos deberían tener contigo y con toda la gente que participó en esta proeza. Gracias, Benedicto, gracias por devolvernos la paz.